Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos seres amados, congregados hoy 7 de agosto del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios, con la Fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, en Campus, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. Hoy nuestra Santa Iglesia nos convoca a meditar en la palabra de Dios acompañado de la celebración de fiesta de un santo patrón de los desempleados, como se le ha conocido a San Cayetano, allí de Italia, quien habiendo pertenecido hacia 1480, 1547, algo así, a una sociedad de clase pudiente, renuncia a todo después de que se ha empezado a formar como abogado en el derecho civil y el derecho canónico, como esa oportunidad de trabajar para la comunidad en sí como servidor público, pero también en la otra perspectiva propender por los bienes, por los servicios y por la misma integridad de la familia, que eso, entrando ya en profundidad en las revelaciones místicas que tenía, porque su madre también en santidad oraba mucho por su conversión, le permite tomar la decisión y entrar al servicio, vincularse a una comunidad religiosa y ordenarse como sacerdote. Esa narrativa que hace hoy en el orden del día contrasta, para el caso de Colombia, la celebración de la batalla de Boyacá, que se libra en, en medio de un país que siempre ha sido de conflictos armados, desde que se inició la supuesta conquista de América del tirano, y se ha recrudecido más en los últimos 50 años, por lo menos de su servidor amigo y hermano que recuerde, siempre ha sido en guerra hacia 1902, que se consagra al Sagrado Corazón de Jesús, precisamente buscando la intercesión aquí de lo religioso en lo político, para tratar de lograr que eso que se busca en el afuera, que es la guerra, que esa la lidia es el patán, el enemigo, el adversario, el opositor, no es el Yahvé, Dios de los ejércitos, no, esa es una mala consideración. Dios es el bien vivir, la bienaventuranza, lo vamos a ver hoy en la palabra de Dios. El que hace todo lo contrario, justificando entre comillas en el miedo, que es mentira, maldad y muerte, es ese, el tentador, con sus tentáculos de supuesto poder y sus llamadas estratagemas militares, sus tácticas de guerra. Sí estamos librando una guerra espiritual, pero es toda la humanidad, más que la comunidad cristiana, en la familia, esa unidad familiar que se está descuadernando, se está desvertebrando, se está desencajando por la crisis de fe, de confianza en Dios y la esperanza en una vida eterna. Lo muestra en el libro de los Números, capítulo 12, que en la promesa de vida eterna está la tierra prometida, a ese nivel de conciencia en el pueblo que apenas se está educando con Moisés. Para nosotros hoy en día es muy fácil decir, con toda la historia, todo el Antiguo Testamento, con los Salmos, se centraba en la transición del Antiguo al Nuevo Testamento con Juan Bautista, que hoy también recordamos en él
el martirio, que lo narra el evangelista San Mateo, ya Jesús siente de la muerte de su primo, sabe de ello y se comunica con Dios en oración y lo asume en su interior y toma una actitud, no se deja vencer por las emociones, sino que se va a la oración, a escuchar la voluntad del Padre y a fortalecerse, ahora sí por la razón, a cometer su misión, que es el mismo de siempre, sanación, redención y salvación. Además de la multiplicación de panes y peces, va a ser el primer episodio allí. Mientras en el antiguo alianza, el antiguo credo o la ley mosaica, la antigua ley, que Jesús vino a darle plenitud, renegaban porque no tenían peces o no tenían carne, no tenían comida y extrañaban del tirano, la opresión, la miseria, la forma de vivir esclavo, cuando lo que se busca es que en el interior se viva en libertad. Esa tierra prometida a la que se hace referencia ya es el cuerpecito, buena tierra, como decía la palabra en estos días Jesús, ser buena tierra para que la semilla sembrada fecunde, prospere y dé fruto. Ahí empieza el reino de los cielos. Pero seres amados, en gracia de Dios tenemos esa gran ventaja por el Espíritu Santo. Razón de más para tener convicción y no estar pidiendo milagros, y no estar pidiendo limosnas, y no estar pidiendo a otros que resuelvan el problema afuera, cuando cada uno tenemos que asumir, debemos asumir, porque el único que tiene derechos es Dios, nosotros no tenemos sino deberes. Obedecer el santo temor de Dios, reverencia a Dios, confiar en la providencia del Padre Creador y en la confianza de que Jesús es sanador, redentor, salvador de ese pasado. Vivir el eterno presente con el Espíritu Santo Paráclito, con el Salmo 81, que es precisamente aclamen a Dios nuestra fuerza. No necesitamos más, la vida ya es mucho. Y los carismas, dones, gracias y talentos. ¿Dónde se ve confrontado hoy en el Evangelio? 2 episodios. La multiplicación de los panes y peces que hace Jesús, que es una prefiguración de la Eucaristía. La Santa Comunión, comulgar el cuerpo y sangre de Cristo, pero comulgar con la comunidad, compartir en comunidad, vivir en unidad, compartiendo todos esos bienes y servicios de afuera, pero sobre todo de adentro, los dones del Espíritu Santo, los carismas. Y de esas gracias, dar gracias a Dios que se tienen, ahí viene la multiplicación, en cada uno está. Jesús les dice, vayan ustedes mismos, denles de comer, de sus propios ser siendo, de su propia gracia, compartirla. Al que tiene se le dará, el que no tiene se le quitará aún lo que cree tener. Parábola de los talentos, por allá se ha dicho. Y la otra maravillosa narrativa del acontecimiento milagroso también, además de histórico, es en el mar, cuando viene la tormenta, las tempestades, las dificultades y sentimos temor. La sentían nuestros hermanos ahí en la barca mientras Jesús se había retirado a orar y venía caminando sobre el mar. Y además de esa escena tenebrosa, los signos de los tiempos, pues, ¿qué es esto? ¿Un fantasma? Jesús. Y ahí sí Pedro, si tú eres Jesús, mándame ir a ti, caminando sobre las aguas. Y ven, Jesús le invita. Y cuando empieza a pensar en sí mismo, seguro en sus mentes, las ideas, los tormentos, las ocupaciones, bueno, se empieza a hundir por sus fuerzas. Es imposible, cada uno ser amado, es con Cristo. Es con el Espíritu Santo Maestro interior y es con el Padre Creador que da la providencia. Él no nos va a medir más allá de nuestras fuerzas y si eso ocurre es para nuestra propia bendición, para superarnos y aprender.
Sea el Espíritu Santo hoy que nos permita seguir avanzando en esta meditación que ha estado ya muy generoso, anticipadamente en la lectura que se ha hecho hoy para con su siervo, y felices de haber regresado ya de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Precisamente, no tengas miedo, que ayer se meditaba en ello, hoy se retoma en el Evangelio, una hermosa diosidencia de Juan Pablo II, y el signo de los tiempos, que es del Concilio Vaticano II, que viene esa consideración, pero el Señor de los tiempos es Jesús y el signo de los tiempos es Él. Antes que pensar en los cambios de afuera, es leer al mismo Cristo la significación que tiene para nuestra vida, cuál es el sentido para nuestra vida, y preguntar al Padre Creador cuál es el propósito con nuestra vida, y que el Paráclito nos vaya instruyendo en el camino para cometer ese propósito. Maravilloso. La Virgencita ayudando a repartir esos carismas entre todos, la Santísima Virgen María y San José, que es el guardián de ese hogar, que haya esa unidad en la familia, esa integridad frente a todas las adversidades. Bueno, seres amados, en el libro de los Números, capítulo 12, versículos 1 y siguientes, precisamente, María, otra María, y Aarón critican a Moisés. María y Aarón empezaron a hablar mal de Moisés porque éste se había casado con una mujer etíope. Además dijeron, el Señor no ha hablado solamente con Moisés, también ha hablado con nosotros y el Señor lo oyó. En realidad Moisés era el hombre más humilde del mundo. Por eso el Señor le dijo a Moisés, a Aarón y a María, vayan ustedes tres a la tienda del encuentro. Los tres fueron allá. Entonces el Señor bajó en una espesa nube y se colocó a la entrada de la tienda. Luego llamó a Aarón y a María, y cuando ellos se presentaron, el Señor les dijo, escuchen esto que hoy les voy a decir. Cuando hay entre ustedes un profeta de mi parte, yo me comunico con él en visiones y le hablo en sueños. Pero con mi siervo Moisés no lo hago así. Él es el más fiel de todos mis siervos, y con él hablo cara a cara, y en un lenguaje claro. Y si él me ve cara a cara, ¿cómo se atreven ustedes a hablar mal de él? El Señor se enojó mucho con ellos y se fue, y en cuanto la nube se alejó de la tienda, María se puso leprosa, con la piel toda blanca. Cuando Aarón se volvió para mirar a María y vio que estaba leprosa, le dijo a Moisés, por favor, mi Señor, no nos castigues por este pecado que tontamente hemos cometido. No permitas que ella quede como una criatura muerta antes de nacer, que sale con la piel medio deshecha. Entonces Moisés suplicó al Señor, por favor, oh Dios, te ruego que la sanes. Y el Señor le respondió, si tu padre le escupiera en la cara, quedaría deshonrada durante 7 días. Pues entonces que la echen fuera del campamento durante 7 días y después podrá volver. Y así María fue echada fuera del campamento durante 7 días. Mientras tanto, el pueblo no se movió de allí, y en cuanto María se reunió con ellos, se pusieron en camino desde Haserot y acamparon en el desierto de Parán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Salmo 81, que es de la bondad de Dios y la maldad de Israel,
del maestro de coro con la cítara de Cat, de Asaf. Nos unimos en alabanza. Aclamen a Dios, nuestra fuerza. Canten alegres a Dios, que es nuestra fuerza. Alaben con gritos de alegría al Dios de Jacob. Canten al son del pandero, de la dulce arpa y del salterio. Toquen la trompeta al llegar la luna nueva y también al llegar la luna llena, que es el día de nuestra gran fiesta, porque este es el mandamiento que el Dios de Jacob dio a Israel. Es el mandato dado a José cuando Dios salió contra Egipto. Aclamen al Señor nuestra fuerza. Oí una voz que yo no conocía. Te he quitado la carga de los hombros, te he aliviado del trabajo duro. En tu angustia me llamaste y te salvé. Te contesté desde la nube que tronaba. Te puse a prueba junto a las aguas de Meribá. Escucha, pueblo mío, mi advertencia. Ojalá me obedezcas, Israel. No tengas dioses extranjeros, no adores dioses extraños. Yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó de tu tierra de Egipto. Abre tu boca y yo te satisfaré. Aclamen al Señor nuestra fuerza. Pero mi pueblo no quiso oírme, Israel no quiso obedecerme. Por eso los dejé seguir con su capricho y vivieron como mejor les pareció. Si mi pueblo me hubiera escuchado, si Israel hubiera seguido mis caminos, en un abrir y cerrar de ojos, yo habría humillado a sus enemigos y castigado a sus contrarios. Los que odian al Señor caerían aterrados y su condenación quedaría sellada. Dios alimentaría a su pueblo con lo mejor del trigo y con miel silvestre apagaría su sed. Aclamen a Dios nuestra fuerza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, entre los versículos 13 y siguientes. Jesús da de comer a una multitud. Cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí él solo en una barca a un lugar apartado. Pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por tierra. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban. Como ya se hacía de noche, los discípulos se le acercaron y le dijeron: «Ya es tarde y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y se compren comida». Jesús les contestó: «No es necesario que se vayan, denles ustedes de comer». Ellos respondieron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces». Jesús les dijo: «Tráigamelos aquí». Entonces mandó a la multitud que se sentaran sobre la hierba. Luego tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció la bendición, y partió los panes, los dio a los discípulos, y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Recogieron los pedazos sobrantes y con ellos llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús camina sobre el agua. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca
para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado, mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo. Mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme, las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo. «¡Es un fantasma!». Pero Jesús les habló diciéndoles: «Calma, soy yo, no tengan miedo». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo. Y como comenzaba a hundirse, gritó: «¡Sálvame, Señor!». Al momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo: «¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: «En verdad, tú eres el Hijo de Dios». Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, entre el Antiguo Testamento, pasando por el Salmo y el Nuevo Testamento, de esas virtudes teologales concedidas en gracia de Dios por el Espíritu Santo: fe, confianza y esperanza. Creer en Dios, creerle a Dios y crear con Dios. En una maravillosa diosidencia, el Espíritu Santo impartía en su siervo la iluminación de leer en el capítulo 12 de los Números este episodio de María, Aarón, hermano de Moisés, y Moisés, los dos primeros, conspirando supuestamente en el nombre del Yo Soy contra Moisés, el ungido, el elegido por Dios, el amigo de Dios. Veníamos meditando en la transfiguración, que por temor de Dios le volteaba su rostro, pero ayer en la transfiguración con Jesús es la iluminación, es el resplandor, es la luz que viene del corazón que lo hace brillar. Y pese a todo ello, no sé leer de afuera que hay una jerarquía en tanto principios, hay un orden superior, en tanto es la voluntad de cómo su obra la ejecuta el Padre y se vale de todos, pero cada uno en lo suyo y en el momento, en el tiempo, el lugar que es, porque es su voluntad. Si no fuese, no lo hace. Entonces quienes se sienten que algo les falta, que necesitan, que no se ven reflejados en su quehacer, individualmente o se van agrupando para conspirar, honestan para adquirir algo en común y pasándose por encima todos los principios que están en la misma ley. Honrar, en este caso al mayor, Moisés, al Padre Celestial que está hablando ahí a través del Yo Soy, a través de Moisés, y respetar todos los mandatos.
decir que están recibiendo información de Dios, que se están comunicando con Dios, pues podrá ser que sí. No lo dice la palabra explícitamente, pero esas revelaciones no van a ser contradictorias. Nuestro Señor no va a estar dando órdenes y contraórdenes entre unos para que se haga el conflicto. Podrá ser más fácil el patán, el enemigo, que se va metiendo en el corazón humano y le va perturbando la razón y lo ponen en acción frente a otras cosas. Así que lo reconocen como pecado, esta María y el mismo Aarón, por haber faltado contra su hermano y contra Dios, su hermano Moisés y el Dios de todos. Y vendrán sobre ellas no el castigo del Señor, no, situaciones van en contra de sus propios deseos, de sus propias aspiraciones, de su propio cuidado, una lepra, porque se adquiere la época en ese momento, el contagio, y le implica tener que salir de la comunidad y aislarse. Entonces se va generando por los mismos ruidos, los rumores que se hacen, envidias, no faltan quienes sigan a Moisés y otros que se vayan en contra, como otros que no tomarán partido. Y generalmente esas tres divisiones siempre se dan en términos de poder. Pero pasando al Santo Evangelio, es maravilloso ver en Jesús esa forma como lleva a su ser interior, a lo más íntimo, esa lectura que hace de la misma realidad que para todos es conocida. Ya se establecía la comunidad juánica con Juan el Bautista, seguidores de él, discípulos, que tenían unas prácticas. Por ahí se decía en algún momento, ¿por qué tus discípulos no ayunan? En cambio los de Juan Bautista sí. Otros estilos de vida y otras formas de participar de buenas relaciones en comunidad. Y el bautismo, mismo Jesús fue bautizado por Juan Bautista. Ya Jesús después ya con la unción, siempre con las manos tocando Jesús, toda la fuente de la sabiduría, del conocimiento, ese discernimiento que llega con el fuego del Espíritu Santo, la transformación de ese ser, la transfiguración. Entonces eso ocurre para que en el ser haya una transformación espiritual, mental y material. Pero Jesús sabe controlar todas esas noticias de afuera, esos ruidos, y mantiene una armonía plena en su ser. Primero está el Padre, y es la voluntad del Padre, y Él orienta qué hacer. Y aunque siente, porque es la divinidad encarnada en la humanidad, como hombre se hizo, semejante a todo menos en el pecado. Siente dolor, siente tristeza, siente vacío, se siente solo, se siente desestimado, él siente todo. Como siente alegría, siente júbilo, siente gozo, siente compañía, siente gente que también lo quiere. Y siente todo lo que está pasando. Él está leyendo los signos de los tiempos. Él es el Señor de los tiempos. Pero ahora la invitación es leer a mismo Jesús como signo de los tiempos. Sus actitudes, su sabiduría para afrontar eso y en su comportamiento para dar prioridad a Dios, que es en el Shema. A un solo Dios tendrás y a un solo Dios adorarás y a un solo Dios servirás. Y de ahí sí, amar. Jesús empieza a manifestar ahí que le remueven las entrañas, siente compasión de la gente que está ahí en las periferias del mar de Galilea y que le buscan cuando él va a orar al Padre, después de ese acontecimiento con su primo, pariente y hermano también en la fe, Juan el Bautista, decapitado allí en la cárcel por este depravado ser Herodes, aunque tenía cierta consideración con él y le gustaba de escucharle sus profecías, aunque a veces no fueran muy a favor de lo que quería escuchar.
pero por los compromisos, como ya se decía en la palabra, haber asumido darle la mitad del reino a Salomé por ese baile, quizá no muy decente, y ya por la complacencia de su madre pedirle la cabeza, perdió la cabeza, ya la había perdido por copas y lo que haya sido. Todos esos antecedentes, pues Jesús sabrá también en su momento ello, pero de su primo hermano lo lleva al interior, al corazón, y lo ofrece a Dios Padre. Y claro que razona con su inteligencia divina bendita, vincula qué hacer, cómo hacerlo, y qué hacer para hacer la voluntad del Padre. Y eso le lleva al control de las emociones. No se va a reaccionar a la primera, por el llanto, el drama, el espectáculo. Jesús no era de ello. Esa armonía, esa paz interior, esa coherencia entre el sentir, pensar y actuar. En su ser vida y obra se veía perfecta coherencia. Y por las obras, hechos y acciones, la fe, ahí está, la confianza en el Padre. Y la esperanza, si está promoviendo el reino de los cielos, la vida eterna, santificándose y santificando a otros, aunque ya es santo, pero glorificando a Dios, Padre, y recibiendo la unción del Espíritu Santo, ahí es donde Él recibe también la santificación, la fuerza santificante, que es el testigo, el paráclito. Y va aconteciendo todos esos episodios para poder calmar lo que es obvio para todos. Buscamos las necesidades en el afuera, lo material, lo superficial, lo espacial, lo temporal, que se diría natural, pero aquí viene la intercesión de lo sobrenatural, sin alterar el orden natural, sin alterar los signos de los tiempos, para dar más fuerza, como dice el Salmo 81, aclamen al Señor nuestra fuerza, la fe, a confiar más en Dios y en sí mismo, pero sin aislarse de Dios, no en sus propias fuerzas, ensimismado, sino sabiendo que hay una fragilidad humana y una necesidad de Dios, porque cuando se tiene la opulencia, no se va a querer buscar la ayuda de Dios, sino que empieza el ego a decir yo puedo solo, yo me satisfago solo y yo puedo permitirme todo. Y ahí es donde empiezan los pecados, como se decía en el Antiguo Testamento, con esta María y Aarón, a buscar por sus medios satisfacer las necesidades. El canal es Jesús, camino, verdad y vida. Pero bueno, ya dejando en la escena de la repartición, maravilloso ese milagro, que no por él se tenía la fe, sino que por la fe ocurre el milagro. Quiere enseñar Jesús allí, no esperar a que ocurran las cosas para que la gente le busque, porque si no terminamos siendo utilitaristas de Jesús. Buscar a Jesús o a pedir ayuda a Dios o invocar al Espíritu Santo para que nos resuelva un problema o pedirle la gracia a un santo para que nos atienda una necesidad y algo muy puntual. Entonces caemos en una mala práctica cristiana, mis seres amados, y es buscar solo la religión para nuestro interés, hacer un Dios a nuestro modo, para nuestras necesidades, y generalmente terminan siendo intereses personales, intereses aislados del contexto, intereses que alejan al otro o dañan las relaciones en el contexto. Porque quizá si hay un buen control de sí mismo en la meditación, la oración, en el ayuno, el hambre puede esperar y se puede priorizar ahí en el gentío quién está más necesitado,
quién realmente es niña o una mujer o quién está en un estado de salud complicado para uno poder decir que coman ellos. No sería como decir la satisfacción todos como en el comunismo, todos lo mismo. Como es común, se reparte entre todos igual. Ahí las matemáticas no suman para ello. Sí aparecen los cálculos de los hermanos apóstoles cuando dicen 5 panes y 2 peces para hacer las cuentas no van a alcanzar para tanta gente. No alcanzan por la fuerza humana, no alcanzan según sus cálculos, no alcanzan la lógica humana, pero para Dios nada es imposible. Cuando hay fe, cuando hay confianza en Dios y cuando hay esperanza y que más allá del hambre físico, ese pan es alimento espiritual y alimento intelectual y alimento material. Obvio que si hay hambre se come, pero si hay una mente ordenada, sabe disciplinar o sabe generar hábitos de alimento, no una bulimia, a comer a cualquier hora, cualquier cosa, llevar una dieta, que era la lectura que se traía para hoy en el sentido de renegar de las comidas nuestros hermanos allá en Israel, pero la tomaremos en algún momento, pero ya que el Espíritu Santo nos inspiraba a mirar allí en el 2 este episodio de la confabulación de esa crítica contra Moisés, es bueno porque como el Señor pone a cada uno en su sitio. Como Jesús también allí en la embarcación deja otra enseñanza maravillosa con relación a creer en sí mismo, pero sabiendo que es limitada la fuerza, que tiene una gracia, reconocerla, esa es una caridad, es una humildad real, no la falsa humildad. No, yo no sé enseñar y resulta que sí sabe enseñar. Hay que también reconocer qué se sabe hacer y qué no se sabe hacer, la limitación, no, humildemente reconozco, eso no es lo mío. Pero si yo no sé caminar sobre las aguas, si yo no ir contra viento, si yo frente a las adversidades me arrugo, como se dice, me caigo, me dejo tumbar, me falta es fortaleza, me falta templanza, me falta disciplina, o quizá no hemos tenido una prueba fuerte que confrontar, no hemos tenido la caída necesaria para aprender a pararse. Y ello lo cometemos mucho, supuestamente educando, queriéndole dar todo a un niño, a una niña, a un joven, a una joven, a un adulto o a una persona mayor, cuando se podrán valer por sí mismos. Somos muy dados a sobreproteger, a intervenir en la libertad del otro para hacer, para pensar, para decidir. Y en otras culturas eso es mal visto. En Europa, por ejemplo, de su servidor amigo y hermano algún testimonio en algún momento, casos donde una persona, un adulto mayor, no le interesa ni permite, ni le gusta que le hagan cosas que él tiene que hacer por sí mismo o que él cree hacer por sí mismo. Y quizás está llevando una prueba de fuerza. Y eso es comprensible, porque es frente al dolor, frente al sufrimiento, frente a la adversidad, tener la ocasión de levantarse, como decía nuestro hermano San Pablo. El sufrimiento, sírvate también para el perfeccionamiento, a través del crecimiento espiritual. Y esa es maduración, esa es la penitencia, esa es la enmienda, esa es la corrección que uno hace en sí mismo para ya no volver a estar, no es molestando, porque Dios lo hace con amor, con su misericordia infinita y en esa santidad que quiere que todos seamos santos. Y Él está disponible para todos porque a todos nos da, porque nos ama lo necesario. Él sabe que necesitamos y no nos va a pedir más allá de lo que podamos dar. No nos va a pedir, como se dice, peras al olmo, en un lenguaje muy popular, no nos va a poder pedir que demos lo que no podemos dar, lo que no está a nuestro alcance, lo que no esté para el día a día, ¿no? Ahí no hay que calcular y años y acumular y pensar que me tengo que capacitar mucho
poder entender lo que Dios hace. Al contrario, entre más livianito, más tranquilo, más en paz, puede estar uno más presto para ir viendo en el día los fenómenos y sobre todo en la noche que está en calma. Si se acuesta tranquilo, sin preocupaciones, en paz, quizá tenga una noche tranquila. ¿Por qué se despierta y ve fantasmas? Porque esa turbulencia interior no le deja tener tranquilidad en el sueño. Y allá está el guardián de los sueños, el sol de justicia. No duerme ni reposa el guardián de Israel, tutelando los sueños, vigilando, cuidando los sueños. La vigilancia, ese es el ayuno. El sueño es reparador de energías, como también no es el alimento. Pero en esa reparación de energías, para ese balance, esa armonía, hay un asunto más espiritual. Seres amados, somos en nuestra fe cristiana y todas las religiones muy limitados a la meditación. No en el vacío allá del asunto alquimista, cuántico, ni un Dios que no habla, un Dios que no siente, un Dios que no es humano, no. Es familia, por eso se insiste tanto en la familia de Nazaret, en la familia tuya, ser amado, tu padre, tu madre, y la familia cristiana junto a otras familias no cristianas, no creyentes, o descreyentes porque dejaron de creer, o aún hermanos creyentes, pero que cada uno tiene como sus formas de vida, sus estilos de vida, sus modos y sus prácticas, sus costumbres, pero no tienen por qué chocar, antes al contrario, observar, meditar en el corazón, como hacía la Virgencita, llevar en el corazón, en silencio, en ese vacío interior, pero lleno de Dios, de confianza en el Padre, en la voluntad del Padre, en su fuerza, como un niño, como decía Jesús. Si no sois como niños, no entraréis al reino de los cielos, que se arroja en brazos del Padre, de la Madre, confiando en que como es mayor y ha recorrido y es la voz fuerte o la voz delicada, según sea el caso de la papá o la mamá, y que hace lo mejor para él, pero sin excesos, también dándole la oportunidad, observando, cuidando que no vaya a tener un peligro, un accidente, que no vaya a comer lo que no es. Y ahí sí advertirle o evitarle eso y cuidarle que no tenga un peligro. Esos más son otras pedagogías. Ahí es muy hermoso la pedagogía de Jesús porque en griego paideia, pedagogía viene de enseñar, pero no es el esclavo, la palabra viene de ahí, el esclavo que lleva a la niña, al niño, a la institutriz o al institutor para que le dé la clase. O sea que lo único que hace es conducirlo, llevarlo, guiarlo de la manito. Y eso hace Jesús. Y es muy hermoso, lo inspiraba el Espíritu Santo ayer, después de la meditación de la palabra en la Eucaristía, en el camino de regreso a casa, que precisamente ya acá en campus, idealizando cómo enseñar acá, con niños y niñas, en ese proceso de formación, Jesús asumiendo el papel de esclavo, porque siendo hijo del dueño se hace siervo, en pobreza, humildad y obediencia. Ahí sí valdría hablar de pedagogía, porque ese término pedagogía tiene por la raíz pedo, la pedofilia, la pederastia, que es abuso, maltrato de menores. De eso sí hay que estar muy atentos. Y esas perversiones muchas veces se dan en la formación, entre comillas, formación, de formación en escuelas, en colegios y universidades, con esas ideologizaciones, con esas ideologías raras de género, para estar muy atentos. Se visten con piel de corderos los lobos para embestir a las criaturitas. ¿Qué horror podrá causar
un ser adulto mayor que se considera del otro sexo y entrando al baño de niñas y eso está ocurriendo, lo denunciaba el padre de la Iglesia de la Divina Misericordia en el Perú. Ya hay baños así y por ley eso se está permitiendo en los países. Esas son las verdaderas guerras espirituales, mis seres amados. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido por su consideración especial con el espacio-tiempo para escuchar hoy una meditación un poco más profunda que nos deleita el Espíritu Santo, que con generosidad nos regala el día de hoy, 7 de agosto del año 2023. Hasta pronto, muy agradecidos, se les ama fraternalmente.